Muchísimas gracias por continuar con nosotros en su telerevista Vivir Mejor. El día de hoy desde acá, desde la Escuela de Estudios Generales, compartiendo con ustedes el tema de lo que es el lupus eritematoso sistémico. Y para esto pues contamos con la grata presencia del doctor Adolfo Pacheco Salazar, quien es médico especialista en reumatología del Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia. Y doctor, en el bloque anterior pues se nos quedó pues una pregunta con respecto a los síntomas que presentan estas personas, que me gustaría que les pueda compartir a los televidentes qué tan grave es, qué síntomas presenta, cuál es todo el cuadro clínico. Ok. Esa es tal vez la parte más compleja, puesto que incluso muchos pacientes, cuando se les hace el diagnóstico, algunos incluso dicen, pero ¿por qué no me lo dijeron antes? ¿Cómo no lo sospechó algún médico general o algún otro doctor? Y no es tan sencillo, en realidad la posibilidad de presentación es muy diversa, como afecta a un montón de órganos, puede manifestarse de muchas formas. Hay formas leves, formas que llamamos moderadas, formas severas de la enfermedad, es muy variable. Lo más frecuente es la afectación de la piel, usualmente brotes, enrojecimiento, en zonas que se exponen al sol, dolor en articulaciones, principalmente de las manos, lesiones en la boca que se llaman úlceras, que son como pequeñas cavitaciones, pequeñas cavidades que se hacen en la mucosa, en la boca, caída de cabello. Eso es de lo más usual que a veces siente el paciente y que lleva a que consulte. En realidad no hay un dato propio que señale lupus, ninguno de esos es específico, como decimos, puede verse en muchas enfermedades. Es la suma de manifestaciones, la sospecha del médico y mandar ciertas pruebas lo que permite el diagnóstico. Pero hay pacientes que no tienen ninguna de estas molestias, a veces solo sienten fatiga y al final lo que tienen es una enfermedad que está manifestándose por anemia, destrucción de plaquetas, destrucción de glóbulos blancos. Otra forma de presentación podría ser simplemente que llegan con un sangrado por destrucción de las plaquetas, pueden llegar con edema, digamos, hinchazón en las piernas, y esto podría ser porque la enfermedad está empezando a afectar el riñón. Entonces, en realidad, cuando un paciente consulta, queda a ver quién es el paciente, si será una mujer, joven, que es lo más usual, tiene alguna manifestación de las más usuales, y si ya lo examina, la hay sospecha, las pruebas de laboratorio de la enfermedad están presentes. Pero si es una visión que requiere, pues, la sospecha en general del médico general, pero la confirmación será por un especialista, en este caso un reumatólogo, porque es algo complejo y no hay un dato como por ejemplo el diabético, que es que ya el azúcar salió por encima de un corte, entonces tiene diabetes, o el hipertenso, que se mide. Hay que hacer una suma y un análisis complejo de todas las manifestaciones para poder poner el nombre. Tal vez por eso que decías al principio de la entrevista que es una imitadora, en Sí, cierta manera se puede decir, porque tiende a reproducir muchos síntomas y no sigue como una misma línea Claro, de mucha confusión. sintomatología. Y a mí me llama también la inquietud ahora, doctor, del hecho de las mujeres. Quisiera retomar este aspecto, ¿verdad? Porque se han dado muchos casos y ¿a qué se debe? ¿Por qué las mujeres otra vez retomar este aspecto? sí, retomando la parte de por qué es mucho más frecuente en mujeres, que es 9 veces más frecuente que en varones, o sea, 9 mujeres por cada varón, se debe a la presencia, pues, de los estrógenos. Y no solo en esta enfermedad, la mayoría de enfermedades autoinmunes tienen una frecuencia más alta en mujeres. Y eso es porque los estrógenos estimulan a estas células que llamamos células inmunes para que actúen más. Entonces una mujer ya de base tiene una predisposición a tener un sistema inmunológico más activo. Si es alguien que vino con herencia para la enfermedad, y se expuso a algo del ambiente, pues tendrá más facilidad en desarrollar la enfermedad. Entonces es parte de lo que nos llama la atención al momento de ver a la paciente, que si es una mujer joven y tiene algunos síntomas que sugieren, da más peso, más sospecha en la presencia de lupus. Doctor, y como un combo de preguntas, ¿se cura? ¿Es curable? ¿Es tratable? Además de eso, ¿es contagioso? No sé, algunos aspectos generales de ese tipo. Eh, la palabra curación no existe en esta enfermedad, ¿verdad? Nosotros hablamos de remisión. Hay muchos tratamientos, sobre todo tratamientos que lo que buscan es bajar un poco la respuesta del sistema inmunológico, o sea, como frenar esas respuestas inadecuadas. Se llaman inmunosupresores, entonces, suprimen un poco el sistema inmunológico para que no lesione los órganos. Con eso buscamos esa palabra, remisión, que es estar libre de manifestaciones, pero eso implica estar con tratamiento continuo. La mayoría de pacientes que dejan el tratamiento, cuando ya han mejorado, recaen nuevamente, incluso a veces peor.
se logran con el paso del tiempo y un buen control suspender varios medicamentos, pero es poco frecuente que alguien esté sin tratamiento y que se mantenga libre de la enfermedad. Se han reportado casos, pero muy rara vez, de alguien que logra mantenerse muchos años sin la enfermedad. Pero hay pacientes que pasan incluso más de 5 años sin manifestaciones y otra vez se presentan en algún momento. Típicamente la enfermedad va a ser momentos en que esté más activa y después baja, se activa y baja. Llamamos un periodo de exacerbación y remisión. Es el comportamiento normal. El tratamiento lo que busca es mantener al paciente la mayor parte del tiempo en remisión o en actividad baja de la enfermedad. Si se logra una remisión prolongada, si ya no manifestó nada y sigue así durante mucho tiempo, pues qué bien. Pero no es algo que nosotros podamos prever, lo buscamos. Cada paciente será una visión individual y habrá que seguirlo, ¿verdad? No se contagia con el contacto, digamos, si usted tiene lupus, ya la persona con lupus, si no se contagia. Y lo único es eso, si usted tiene familiares y empieza con alguna de estas molestias, que dolor articular, brotes con el sol, úlceras en la boca, caída de cabello, o si ya encuentran algo más severo, algún estudio como inflamación del pulmón, corazón, las cubiertas de estos órganos, el riñón, ya habrá que consultar, ¿verdad? Habrá que tener más sospecha de que alguna de estas manifestaciones, si ya tengo un familiar, puede que yo esté desarrollando lo mismo. Bueno, llegó el momento de hacer otra pausa, doctor, pero luego vamos a regresar retomando más aspectos. Recuerde que somos Vivir Mejor. Estamos conversando con el doctor Adolfo Pacheco Salazar. Él es médico especialista en reumatología del Servicio de Reumatología del Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia y estamos conversando sobre el lupus. Ya regresamos. El día de hoy en Vivir Mejor estamos hablando acerca del lupus. Por esta razón conversamos con Marcela Muñoz, profesional y madre, quien nos contará su experiencia con esta enfermedad. Bueno, luego del diagnóstico del lupus hay muchas cosas que cambian. Una de las cosas principales es el tema del sol. Una de las recomendaciones que dan los médicos es no asolearse, entonces pues para la gente joven sobre todo que está acostumbrada a actividades al aire libre es bien complicado porque hace un cambio en la rutina. Lo otro que es importante es hacer una combinación entre descanso y ejercicio o actividad física, porque por un lado se siente uno muy cansado, pero por otro lado también es importante estar moviendo los músculos, moviendo las articulaciones y eso genera también un cambio muy fuerte. Lo otro es la vida social, porque hay actividades a las que uno no puede ir o no puede participar y a veces pues la gente le es difícil comprenderlo, pero uno sabe que hay ciertos cambios que tiene que hacer, que hay ciertas actividades, bueno, sobre todo si son al aire libre, ¿verdad? Nuevamente, que hay que considerar y si requiere un esfuerzo físico muy grande y uno está con síntomas, que en mi caso sobre todo es inflamación, entonces también se tiene que generar ese cambio. Bueno, hay dos clases de días, ¿verdad? Uno, cuando uno está en remisión o cuando está con los síntomas de la enfermedad. El primero es muy parecido a la vida normal de cualquier persona, solo que hay que tomar ciertos cuidados y ciertas previsiones, pero por lo demás es normal. Siempre, eso sí, hay que usar un bloqueador solar todos los días para disminuir el efecto de la luz en la piel. Y lo otro es cuando uno está con la enfermedad, si es un día de muchos cuidados, porque es un día que uno se siente muy cansado o muy adolorido, o hay otras personas que tienen otro tipo de manifestaciones en otros órganos que no son la piel, porque el lupus puede afectar cualquier órgano del cuerpo, entonces también hay que tomar las previsiones, por ejemplo, si es afectación de los riñones, tomar mucha agua, si es afectación de algún otro órgano, seguir al pie de la letra el tratamiento. Yo creo que lo primero es aceptación, porque la vida de uno cambia y a veces las personas enfermas o sus familiares tienen ese sentimiento de que quieren que la vida siga igual y la vida no puede seguir. Lo otro es seguir todas las recomendaciones del médico, evitar el sol, evitar situaciones que generen mucho cansancio, evitar exponerse a situaciones que puedan generar un desencadenamiento de la enfermedad y a los primeros síntomas avisar al médico para que tome las previsiones del caso.
Continuemos con más de este tema en Vivir Mejor.